ya todos sabemos, entonces dice, ¿verdad? Y aquí viene lo importante a comentar sobre Satán. Mire lo siguiente. Entonces dice, en el 22, y se calentó la nariz de Elohim. Le dio alergia, le pareció inconcebible que él traspasara tan rápidamente lo que Dios había dicho, ¿verdad? Porque él estaba andando y se paró el mensajero de Adonai en el camino. ¿Qué dice? Bueno, fíjense ustedes cómo es la mentalidad humana de traicionera, el corazón engañoso y todo. Presten mucha atención, que esto es muy importante. Ahí cuando dice como adversario suyo, en hebreo tenemos la expresión le Satán lo. ¿Me explico? En hebreo dice así, se pronuncia le Satán lo. Eso lo han traducido como adversario para él. Entonces tenemos un mensajero de Elohim que se ha parado le Satán lo. ¿De acuerdo? Entonces, wow, cualquiera que medio ha aprendido a leer hebreo viene y se sorprende y saca una cantidad de conjeturas. ¿Me explico? ¿Qué he escuchado ya decir? Algunos muy rebuscados. No, es que mira, Satanás no existe. Satanás en hebreo significa adversario. Y mira que un mensajero de Dios es adversario. O sea que cualquiera es Satanás. Así de ligero, así se manipula tan rápidamente o se incurre en el error. ¿Ya? Una cosa es que exista el verbo hebreo Satán, ¿verdad? Porque Satán en hebreo significa simplemente es resistir, ¿ya? En términos generales. Y otra cosa es que al enemigo la escritura lo haya llamado específicamente el adversario, o el opositor, o el resistidor. ¿Me explico? Por eso es que el nombre en Apocalipsis dice a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. ¿Qué pasa con el nombre de Satanás? Ahora van a ver lo que pasa. Y diablo. Ahora van a ver. Presten mucha atención porque estamos hablando de cosas espirituales y esto es cultura general bíblica. A ver, vamos a tratar de explicar. Aquí dice Satán, ¿verdad? Ojo, Satán en hebreo. Satán, que significa ¿qué? Resistidor. Vamos a ver, resistidor, opositor. Fíjense ustedes, ¿verdad? Resistidor. Otra cosa es cuando en arameo se escribió el nombre Satanás. Satanás, ¿de acuerdo? Satanás, que se pronuncia así, Satanás, de donde viene el castellano Satanás. Entonces no se pueden confundir las dos palabras. Una cosa es Satanás en arameo, que tiene artículo definido. Voy a ponerlo en rojo porque en arameo el artículo definido está con rojo. Aquí es la letra Aleph. Satanás, esto se pronuncia Satanás, y de ahí derivó Satanás con S como nombre propio del diablo. ¿Qué es diablo? Diablo en griego significa el destructor. En griego, diablos es destructor. ¿Ya? Y entonces dice la serpiente antigua, que es llamada diablo en griego y Satanás en arameo o arameo. El equivalente entonces de Satanás en hebreo sería a Satán, con artículo definido, a Satán. ¿Explico? A Satán. Entonces no es lo mismo decir Satán solo, ¿verdad? Una cosa es decir Satán y otra cosa es decir a Satán. ¿Está claro? Lo que quiere decir es que uno está definido y el otro es un verbo. Claro, esto es como una palabra que se utiliza para un adversario o alguien que está haciendo oposición. Y eso puede explicar la pequeña confusión que puede haber cuando Dios le dice a Pedro: apártate de mí, Satán. No le está diciendo Satanás. No le está diciendo Satanás a Pedro.
No lo está llamando como nombre propio. Como nombre propio. Sino como verbo, como acción verbal. Sí, como alguien que se le está opositiendo, Claro, haciendo oposición. Claro. Apártate de mí, Satán, porque me eres que tropiezo. Claro, eres opositor. Opositor, te me estás metiendo en el Te camino. estás oponiendo al. Claro, entonces no es que le esté faltando o diciéndole Satanás a Pedro, porque entonces, repito, entonces ¿qué pasa? Que de allí hasta de ahí se poseído Pedro. Claro, entonces o Pedro estaba poseído o era el anticristo, o quién sabe, ¿verdad? Entonces, miren que la parte lingüística es muy delicada. Él le dice, apártate de mí, Satán. Es como aquí el mensajero de Dios es Satán para Balaam. Claro. O sea que no Se puede traducir, la lingüística. claro, no se puede matricular esta palabra con un solo sentido. Porque cuando nos vamos a referir al personaje que es el anticristo, el antimesías y todo, es Satanás. En arameo, con artículo. Y si lo quiere decir en hebreo, entonces Ha-Satán. O sea que nunca al diablo se le dijo Satán, Nunca. sino Ha-Satán. Ha-Satán. Para especificar. Claro. Aquí, Claro, es que mira, si tú buscas en la escritura, buscas en la Biblia y ahí en los buscadores de sus aparatos, ¿cuántas veces aparece la palabra Satanás en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento no aparece con relación al diablo, ni una sola vez. Esa palabra es propia del Evangelio del Nuevo Testamento, pero repito, hay que tener en cuenta que el sustrato es arameo y no en hebreo. Por eso es que en Apocalipsis sale Satanás. Eso es evidencia que se está usando en arameo y no en hebreo. Si hubiese sido en hebreo habría dicho a Satán o a Satán en griego, me explico. Pero como dice Satanás, está diciendo, que tiene un artículo definido. Esto es otra cosa distinta a cuando tú le llamas Satán a alguien. ¿Ya? Lo que pasa es que ya nosotros tenemos el sonido aquí metido en la cabeza y no le vamos a decir ahora a nadie Satán porque se malentiende, ¿cierto? Fíjense ustedes, pero lo delicado de no saber la parte lingüística, entonces ya muchos han dicho no, que Satanás no existe. Yo entonces le dije a alguien, oye, dime una cosa, entonces Jesús estaba teniendo un sueño o recitando una poesía cuando dijo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué cayó ahí? Un rayo nada más. Una metáfora. Una metáfora, entonces, ¿qué cayó? Entonces, ¿contra quién está peleando él? Eso fue la palabra Lucifer entonces. No existe en la Biblia. ¿Ya? La palabra Lucifer es latina, significa luxisfere, que es portador de luz, y Lucifer es la mala traducción del hebreo Heilel ben Shahar. Heilel es una palabra muy antigua en hebreo que denota el alba. ¿Ya? Heilel es sinónimo de Ben Shahar. Ben Shahar significa hijo del alba. ¿Me explico? Pero los traductores latinos se confundieron y no sé por qué extraña razón tradujeron eso como Lucifer. La palabra en hebreo es Heilel, se pronuncia así, Heilel, y un sinónimo es Ben Shahar. Digamos que es como si fuera una palabra extranjera y luego hebraizada o traducida. ¿Me explico? Porque esta palabra es muy antigua, sale del libro de Job y es de origen acadio, mientras que Ben Shahar es hebrea. ¿Ya? Ben Shahar, pues sería hijo del alba. Y luz de la mañana, luz de la mañana. Sí. Exactamente. Entonces, o cómo caíste, entonces traducen o, ¿cómo es? Lucero de la mañana. Lucero de la mañana. Ni siquiera aparece la palabra lucero ahí en hebreo. En hebreo dice Heilel ben Shahar. Echna falta mi shamayim Heilel ben Shahar. Entonces no dice ni lucero ni nada. ¿Ya? Entonces el nombre Lucifer no existe en la Biblia. Lucifer es una invención de Jerónimo cuando tradujo al latín, porque creyó que aquí decía portador de luz, cuando esto en realidad lo que significa es el alba. ¿Ya? Y eso ni siquiera está diciendo que Satanás sea el alba, ojo, Está diciendo es que cómo caíste del alba.
O sea, ¿cómo cayó de la luz? Es lo que está diciendo. Entonces no es ningún portador de luz. Sí, porque la traducción parece que estuviera como describiéndolo. Es correcto. Lo que está diciendo es cómo él cayó de la luz. Es lo que está diciendo. Pero no es que él sea luz o tenga luz. De hecho, la Escritura dice que él se viste como ángel de luz. Pero no es luz en sí mismo. Él lo dice que son tinieblas, las tinieblas están en él, que él huye de la luz, que le tiene miedo a la luz, entonces no puede ser Lucifer, él no puede ser portador de luz. ¿De cuál luz? La única luz es el Mesías. Yo soy la luz del mundo. El Mesías Ben Shammai. Claro, y eso, ¿cómo cayó? Digo, ya estás aclarando. Claro, es correcto, Mashiach sí es el alba como tal. Eso lo hemos dicho muchas veces. Vimos una larga y linda para allá. Claro que sí. Entonces, fíjense ustedes, no existe Lucifer. ¿Qué otro nombre le han dado al diablo por ahí? Belcebú, bueno, ese es un nombre que ¿De es dónde sale? Luzbel. Lucifer. Luzbel, es que Luzbel es casi lo mismo que Lucifer. ¿Ya? Sí. Sí. Pero Belcebú. Belcebú es hebreo, es cananeo, es Baal-Zebú, señor de la mosca, Ya. o el Baal de las moscas. Le dicen así. Aparentemente se comentan porque en su templo, a causa de los sacrificios, andaba lleno de moscas. Entonces decían el Baal de las moscas. ¿De acuerdo? Los cadáveres y la pudrición. Bliyal sí sale en la Biblia, claro. Bliyal es otro nombre asignado a Satanás. Bliyal. Bliyal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese ya? Si yo lo traduzco directamente al hebreo, Bli significa sin y Yahal conveniencia, sin conveniencia, lo que no conviene, ¿ya? Lo inconveniente, Bli Yahal. Eso es lo que el apóstol Pablo lo usó en Corintios cuando dijo: no hay comunión entre Cristo y Belial. Ponen en español, Belial. O sea, lo inconveniente. Lo inconveniente, lo que no conviene. No hay comunión entre Cristo y lo que no conviene. Y está personificado, obviamente, en el señor de las tinieblas, Satanás. Bueno, ni señor vale la pena O sea, decir. que nosotros pronunciamos las palabras, pero conocemos la etimología de las mismas. Es correcto, es correcto. Sí, porque todo el mundo Y de dice ahí sacamos conjeturas prácticamente ya populares. populares, exactamente, sí, sí. Entonces, fíjense, la aclaración es válida. Ojo, porque aquí hay un mensajero de Dios que fue Satán para... ¿Ya? Entonces cualquiera es Satán ahora. Entonces cualquiera va a ser Satán. Hay que, Cuídese. claro, hay que ubicarnos. Una cosa es Satán como opositor, como alguien que está allí aguantando, ya, como Pedro, y otra cosa es ser Satanás en arameo. ¿De acuerdo? ¿Está claro la explicación? ¿Sí? Claro. Entonces no se vayan a dejar, y esto vale también para todos los que nos van a ver en el vídeo, porque repito, ya los he escuchado, ya los vengo a venir. Gracias a Dios por aquí no llegan esas corrientes, ¿verdad? Pero sí, eso no sé, en Latinoamérica pulula la comezón de oír, pero salen con unas cosas muy ridículas, absurdas, ignorantes, ¿me explico? Y salen diciendo entonces, no, que Satanás no existe y tal, porque se creen muy intelectuales, porque mucha gente en el mundo intelectual tiene el aceptar o tener conocimiento de la existencia del diablo como algo medieval, como algo ahí de barrio, sí. como algo, uy, mira qué ignorante, cree que el diablo existe. Pensando en diablo. Pensando en el diablo lo tienes tú adentro, serás tú, ¿verdad? Ese discurso pulula mucho en la iglesia católica. El diablo no existe. El diablo está dentro de ti. Sí, entonces dicen como que yo tengo mis propios demonios, como si fueran los vicios y la concupiscencia, ¿no, señor? Le tumba a Satanás con el Cristo y tienen allá arriba. Debería haberlo quitado allá. ¿Cierto? Claro. Entonces fíjense ustedes, ya no es como se enseña, no es como se piensa, hay una lógica para cada cosa. Y repito, si dejas de leer el Evangelio, que es la revelación de todas las cosas, vas a seguir creyendo lo que el mundo cree, ¿ya? Que Satanás no existe, que eso es una metáfora, que son tus propias concupiscencias o vicios o debilidades, que tienes que luchar contra eso. No. O si no, algún aberrante va a terminar diciendo que los hay, repito, porque los hay, diciendo que en realidad Jesús es Satanás. Hay otros que Sí, lo dicen. Ahí dicen que Jesús es Satanás.
que la cristiandad fue la que mezcló todo ahí y que se confundió. Pero hay gente sí, hay gente que dice eso, ¿cierto? Entonces aclarado dice, ¿verdad?, que se paró en el camino como Satán, como opositor contra él, ¿cierto? Y él estaba montado sobre su asna y sus 2 siervos junto con él. Estaban junto con él. ¿De acuerdo? Tenían hambre. Y vio el asna, el mensajero de Adonai, ¿cierto?, que estaba parado en el camino y su espada estaba desenvainada en su mano. Imagínate, yo me imagino esa escena, ¿verdad? Automáticamente se paraliza el asna, ¿cierto? Y eso así lo veo. Y en cambio este señor terco no veía nada. No dice